Luego que en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobara la reforma que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, esta semana en Con los de Casa, los senadores Emilio Álvarez y Casa y César Cravioto opinaron al respecto. En una nueva emisión, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra Acosta, moderados por el director general editorial de El Universal, David Aponte, conversaron sobre el tema La fuerza del ejército en la 4T. Con lo que hoy se vota en la Cámara de Diputados ya no hay una indefinición de tiempos, ya se habla de una nueva fecha perentoria donde el ejército va a estar en estas actividades. Y creo que eso nos da certeza a todos, le da certeza a la sociedad, le da certeza al propio gobierno y hasta la propia oposición le da certeza de que, bueno, pasa a unos años más, pero otra vez tiene una fecha límite. Entonces, yo lo platicaba el día de ayer en el propio Senado, antes de la sesión, con algunos senadores de oposición, y les decía, tienen que reflexionar su voto, porque al fin de cuentas hay una necesidad que no podemos soslayar. Este país necesita tener mejores acciones para mejorar la seguridad de todas y de todos los mexicanos. Y es evidente que con las policías estatales, municipales, federal, pues no lo vamos a lograr. Entonces sí se necesita de la concurrencia, en este caso de las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros lo que estamos planteando justamente es, bueno, sí, el presidente de la República primero dio un plazo. Al estar ya en el ejercicio del gobierno, pues se da cuenta que la descomposición de las policías en este país es mucho mayor de lo que se pensaba cuando se inició este gobierno, y como un gobernante responsable está diciendo necesitamos más tiempo. Y yo le decía a los compañeros senadores el día de ayer, les decía, también yo no estaba en el Senado cuando se aprobó esta primera reforma constitucional, pero plantear que fuera hasta abril del 2024, pues también no era la mejor fecha. Imagínense, en pleno proceso electoral, donde vamos a trabajar o donde va a estar definiéndose quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República, en ese momento se corta la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas, pues tampoco era la mejor fecha, y lo digo con toda claridad. David, yo creo que son tan débiles los argumentos para justificar la extensión de una estrategia fallida, sangrienta y además impune, como lo ha sido esta estrategia militarizada durante no solo estos 3 años de la administración que ellos llaman la cuarta transformación, sino de los previos sexenios en donde muchos de ustedes argumentaban justamente por qué estaba fallando esta estrategia. Hablar de que hay que poner una fecha y extenderla a que esto sea después de una elección, me parece que es muy débil, porque lo que los ciudadanos necesitamos no son certezas para procesos electorales, que sabemos que a la mayoría de los políticos siempre los procesos electorales son lo que más les preocupa y les ocupa. A las y los ciudadanos lo que nos importaba realmente era ir contando estos 3 años con la estrategia de construcción de un cuerpo sólido civil que pudiera paulatinamente, porque nadie ha pedido que las Fuerzas Armadas se vayan ya, y probablemente si ellas hubieran operado y hubieran dado resultados estos 3 años, todos estaríamos a favor de que llegaran al término del 2024, o incluso si este grupo que estuviera formando la 4T de policías civiles y bien entrenados pudiera empezar a sustituir poco a poco a las Fuerzas Armadas, pues que esto se extendiera 1 o 2 años. Pero aquí no hay ninguna ni otra, no hay una sola señal de que estén interesados en construir ahora sí que la estrategia civil que tanto prometieron. Lo que han hecho es militarizar la Guardia Nacional, no solo en la estructura y su corporación, sino ahora en entregarle el mando. ¿Por qué Morena no puede cambiar la Constitución sola? Pues porque el pueblo de México no le dio permiso. Punto. En el 18 y en el 21, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados.
Y es la misma legitimidad de la urna que tiene López Obrador la que le dice, no señor, usted tiene que construir acuerdos. Entonces no se trata entonces solo de un golpe militarista a la Constitución, se trata de un fraude a la democracia en lo que están intentando hacer. La Guardia Nacional empezó en una mentira y han seguido en eso. 85% son efectivos militares, capacitación militar, estructura militar, lógica militar. Es un fraude continuado. Nos dicen que la gente quiere al ejército. ¡Oh, sorpresa! Era lo mismo que decía Calderón. Era exactamente el mismo argumento. ¡Oh, sorpresa! Era lo que nos decía Enrique Peña Nieto. Bueno, díganlo así. Díganlo así. Bueno, yo espero que en algún momento de los 10 años que dice el senador Cravioto que va a gobernar Morena, se cree el instituto para devolverle al pueblo lo militarizado. Espero que si no es en esos 10 años, pues sea ya de inmediato, porque efectivamente es brutal el avance. Nos gusta mucho discutir o nos preocupa mucho ponernos a discutir sobre la militarización de la seguridad, pero la invasión a las tareas civiles por parte del ejército, las vemos pasar y como que no les ponemos demasiada atención. Ya el senador Álvarez y Casa ha enumerado o ha esbozado algunas de las cosas que se le han encomendado al ejército, pero el ejército está construyendo obras civiles, está construyendo bancos del bienestar, está construyendo aeropuertos, está transportando pipas de Pemex, acompañando pipas de Pemex, está sembrando, vigilando los cultivos. La presencia militar, si el argumento es tenemos que recurrir a los militares porque no nos habíamos dado cuenta de la dimensión del problema, a pesar de que hicimos campaña durante 16 años o durante 12 años, diciendo que la militarización estaba llenando de sangre al país y tenía que parar, y se iba a parar en los primeros 6 meses, iban a regresar los militares a los cuarteles, suponiendo incluso que no conocían el país que decían conocer y cuyos problemas iban a resolver. El PRI era el más férreo opositor de Morena. Recordarán ustedes las constantes emisiones de la señora gobernadora de Campeche, y entonces el dirigente del PRI era un personaje que todos los días repetía que no iban a poder con su partido, que ellos iban a hacer una oposición muy severa a la 4T, y entonces de pronto todo cambió. No sé si tiene que ver, no sería especular, ¿no? Si tiene que ver con todas estos agobios que implicaban quizá algunas demandas contra él, o no lo sé. Pero el caso es que hubo un cambio radical en el lenguaje del PRI. Es un hecho que la reforma constitucional que extiende la presencia de la Guardia Nacional tiene el efecto negativo, hay que decirlo muy claro, ya lo he dicho en varios programas, tiene el efecto negativo de que se pospone una vez más, que ya llevamos no sé cuántas, en 4 décadas, o por lo menos en 3 décadas, de tener políticas públicas de Estado que permitan el desarrollo adecuado de policías municipales suficientes. Es un problema porque muchas de ellas, ya lo sabemos, están cooptadas por el crimen organizado, otras pues no tienen la menor capacitación, y también de policías estatales. Entonces, esa aspiración genuina de la sociedad civil que empezó a principios de este siglo, con más fuerza, con manifestaciones, con organizaciones de la sociedad civil como la que ha participado Emilio y también Maite, se vuelve a postergar otra vez. O sea, eso es un hecho. No tenemos políticas públicas de Estado que vean por la creación de un sistema policial ni federal ni estatal adecuado, porque los gobernadores se lavan las manos una y otra vez, aunque la mayoría de los delitos son de fuero común. Los gobernadores están acostumbrados a que la federación, en cualquier gobierno, en el de Felipe Calderón, en el de Peña Nieto y ahora en este, como dijo la senadora Olga Sánchez Cordero, vayan y pidan la presencia de las fuerzas federales. Dijo la senadora hace unos días, no hubo una sola gobernadora, ni un solo gobernador que no pidiera la presencia de la Guardia Nacional y el resto de las Fuerzas Armadas. Entonces, ante esta situación, efectivamente tenemos un daño colateral terrible, como
como aspiración de la sociedad a construir ese sistema policial adecuado. Yo de repente escucho como si los militares fueran lo peor de este país y los civiles fueran lo mejor de este país. Bueno, yo nada más quiero recordarle a la mesa y recordarle al auditorio que quien ha ordenado, o sea, quien encabeza las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Quien ordenó el 68, quien ordenó Ayotzinapa, quien ordenó Tlatlaya, quien ordenó los actos represores, fueron civiles. Quien está detenido en Estados Unidos como exsecretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Calderón es civil. Entonces, no me vengan ahora a decir, bueno, los civiles impolutos y los militares son de lo peor. Todo lo contrario, si nos vamos a la sociedad, la mayoría de la gente dice, confío más en los militares que en el policía, que desde el que me muerde en la esquina hasta el que si sucede algo más grave, pues me extorsiona con lo que traiga, con lo que pueda. A mí me gustaría que Mitofsky o que cualquiera otra se atreviera a, antes de preguntar si la gente quiere a un soldado en la calle, preguntaran si saben que murió una niña en manos del ejército, que murió una empresaria en manos del ejército o un estudiante en este sexenio, incluso me atrevería a decir en este año. Lo voy a verificar, pero no han pasado ni 2 años que 3 civiles sin enfrentamiento alguno han sido asesinados a mano del ejército. Nos hablan de policías detenidos, ¿no? De otros sexenios. Coincido con el diputado César Cravioto, sí. Teníamos una corrupción brutal de panistas y de priistas y de sus operadores en materia de seguridad. Pero Estados Unidos también detuvo al general Cienfuegos. Y este gobierno dio carpetazo total, no hizo una sola investigación para saber si era responsable o no Cienfuegos de lo que en Estados Unidos se le acusaba y lo exoneraron. Entonces, nos generaron un halo de opacidad alrededor de esta figura que creo que era fundamental por lo menos esclarecer. Y bueno, ahora sí nos dicen, bueno, que confían mucho en el jefe de las Fuerzas Armadas, que es el civil al que ellos pues le ofrecen devoción, admiración e incluso le agradecen que deje al ejército en un sexenio que no le va a corresponder porque confían en que es un hombre de buena voluntad. Me reía cuando Juan Pablo Becerra Costa hablaba de que está muy raro, porque es notable ver ahora cómo César Cravioto tiene los argumentos del PAN que tanto se ha peleado. Son de esos casos de que se parecen tanto a lo que combatían. Ahora, César Cravioto de veras parece el promotor de Calderón o de Peña. Sus argumentos son los mismos. Eso es lo que me causa risa. Veíamos en el Senado la semana pasada la intervención de Mario Delgado y era tan elocuente lo que decía. Lástima grande que ahora está del otro lado. O a Citlali o la senadora Citlali Hernández, es que tienen un problema muy severo de congruencia, muy severo.